Hola, bueno, buenos días. Bienvenidos al Cabildo de Montevideo. La Asociación de Profesores de Historia tiene el gusto de recibirlos en esta actividad conmemorativa de los 300 años de la Fundación de Montevideo, pero también en cierta medida reflejando digamos, la idea de que si bien Montevideo es una ciudad emblemática y nos pertenece un poco a todos los uruguayos, también nos gustaba mandar el mensaje de que, bueno, todas las ciudades tienen su historia y creo que los profesores de historia pueden también colaborar en esa formación, en la construcción de ese pasado. La conmemoración de los 300 años de la Fundación de Montevideo es una instancia que la Asociación de Profesores de Historia consideró que no debía pasar por alto, justamente por la importancia que tiene la ciudad y sobre todo por la medida en que aquellas investigaciones concretas sobre aspectos específicos de la ciudad nos ayudan a mirarla, nos ayudan a conocerla y también nos ayudan a familiarizarnos con ella. En cada ciudad hay muchas ciudades, en cada esquina hay muchas cosas, mucho más que lo que sale en las fotos, y ver un poco la densidad histórica de esos acontecimientos, de esos lugares, nos ayuda también a conocernos como ciudadanos y como habitantes de esta ciudad. Vamos a comenzar con la conferencia de la doctora Ana Frega. Tengo el gusto de presentarla brevemente. Ana Frega es doctora por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular del Departamento de Historia del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Coordina, junto con Nicolás Dufo, el grupo de investigaciones I+D, Crisis Revolucionaria y Procesos de Construcción Estatal en el Río de la Plata, con apoyo de la CSIC de la UDELA. La doctora Ana Frega es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones. Lo dijo Valencia. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto estar acá y abrir esta actividad de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay con la presentación de algunos de los resultados de un proyecto, con un convenio con la Intendencia de Montevideo para contribuir a las conmemoraciones de los 300 años de la ciudad-departamento. Este convenio implica varias actividades. Una actividad es Cuenta las ciudades de tu barrio, donde becarios, estudiantes de literatura, de antropología, de historia de la Facultad de Humanidades están trabajando en tandas de barrios, de a 6 barrios por vez, desde el año pasado, y la idea es contribuir a recuperar historias, memorias, a que se piense, se reflexione sobre el barrio ayer, ahora y el futuro. De ese proyecto, si bien nos nutrimos de algunas de las de los materiales que se están produciendo en la actividad del día de hoy, fundamentalmente nos vamos a referir a dos de ellos. Uno que está culminado, que es un libro colectivo, Montevideo 300 años, trayectos, miradas, imágenes, y otro proyecto que está en curso, que es una serie de 15 fascículos, de los cuales han aparecido 2, está en imprenta un tercero, y como ese que está en imprenta me corresponde la autoría, van a tener ustedes algún adelanto. Así que van a tener una primicia de algunas de las preocupaciones que encerró ese proyecto. Te pido que cuando me falten 5 minutos, una cosa así, me avises porque no puedo mirar el reloj. Cuando uno cambia a estos relojes nuevos, no los puede mirar de reojo, ¿sí? Porque ya no tiene las agujas y lo demás. Entonces necesitamos acá un apoyo.
Bien, entonces esto que ustedes están viendo es efectivamente una introducción y es una introducción que apunta, bueno, a presentar ese libro colectivo, Montevideo, 300 años, decíamos, trayectos, miradas, imágenes, y en la segunda parte presentar los problemas, los temas, las preocupaciones que guiaron a hacer este tercer fascículo, que después les voy a decir cómo se llama. La siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos pensando en una colaboración entre la Universidad de la República y una institución pública como es la Intendencia de Montevideo para conmemorar, tenemos que por lo menos tener presente, a la hora de pensar estos temas, tener presente que hay una diferencia, hay una distancia entre un producto de investigación histórica, académica, y lo que es la conmemoración, ¿no? Por eso ahí nosotros poníamos recordar juntos, también olvidar. Capaz que a muchos les va a sonar esto como reminiscencia de aquella conferencia de qué es el nacionalismo de Ernest Renan. Pero lo cierto es que ese conmemorar, ese unirnos, también puede generar el tener que olvidar otras cosas, porque, como dice allí también, los momentos de conmemoración hablan más de nuestro presente que de nuestro futuro, nuestros proyectos de futuro, que del pasado que se rememora. La siguiente, por favor. Entonces, como partimos de la base de que conmemorar... No, la siguiente no es esta. Ahí va, es. Como partimos de la base de que conmemorar no es un acto neutral, tenemos que tener ciertas prevenciones y a su vez también el rebajar hasta dónde es que vamos a llegar o vamos a poder llegar. Porque es cierto que el pasado, el objeto del historiador, en la conmemoración o en la no conmemoración, en cuanto a las lecturas, en cuanto a los usos del pasado, hay una tendencia, no de los historiadores, sino de aquellos que también recurren al pasado, a una cierta instrumentalización. Instrumentalizar, como dice el diccionario de la Real Academia, es utilizar algo o alguien como instrumento para conseguir un fin. Y entonces nosotros nos encontramos con que el momento de la conmemoración es un momento ideal para acomodar un pasado pensando en un futuro. Y frente a eso tenemos por lo menos que tener una prevención. Por otro lado, las conmemoraciones, y tal vez por eso es que hay esa tendencia a instrumentalizar el pasado, las conmemoraciones contribuyen a generar sentimientos de identidad, de pertenencia colectiva. Por eso es que se celebran determinadas fechas. Recordemos que en 1816, en mayo, Montevideo celebró la Revolución de Mayo, ¿no? Es decir, esa idea de pertenecer, ¿no?, a un colectivo y recordar hechos heroicos que cimentan ese colectivo, ¿no? Es decir, es así, es una función de las conmemoraciones, y esto se ha utilizado a lo largo y a lo ancho del tiempo y del planeta. Pero también, como ya alertaron muchos, y estoy pensando por ejemplo en Levi Oswald en Naciones y Nacionalismo, esa vocación conmemorativa, ese mensaje que se plantea de la conmemoración, no quiere decir que llegue a todos por igual, ni que todos los grupos o individuos a los cuales esté destinado lo aprehendan, ¿no?, lo hagan suyo.
porque tenemos que ser conscientes que los grupos, las personas, bueno, se apropian o no de la propuesta, la reelaboran, la cuestionan, le oponen otras memorias, ¿no? Entonces, entre este juego, fíjense que son los dos extremos. El extremo de la instrumentalización del pasado por un lado y el extremo de que por más instrumentalización que se plantee, hay distintas lecturas, distintas aproximaciones, distintas memorias, distintas historias que tienen que ver con ese pasado. Y ahora sí llegamos al libro, la siguiente. Es un libro para el cual contamos con muchísimos apoyos, empezando por el equipo de la facultad que trabajó en ese libro, quienes trabajaron directamente: Irene Taño, Natalia Stala, Elisa Rodríguez, Lía Fierro, quienes colaboraron dentro del equipo de coordinación del proyecto: Nicolás Tufó, Matías Borba, pero también de las instituciones que aportaron materiales. El Centro de Fotografía de Montevideo en eso fue realmente un pilar fundamental. Y dejo para lo último, pero no es lo último, el conjunto de personas, autores de las contribuciones que, tenían que resolver una consigna muy fácil de enunciar, pero muy difícil de realizar: que escogieran 4 o 5 imágenes de Montevideo y redactaran una breve fundamentación de su elección. ¿Vieron? Es facilísimo decirlo, pero entrar a pensar cómo resolverlo, sabíamos que era algo que les llevaba mucho tiempo y por eso les estamos sumamente agradecidos. Y el producto, bueno, es lo que tratamos de sintetizar en un título que es Trayectos, Miradas, Imágenes, y en los objetivos que nos guiaban, que tenían que ver, como dice la diapositiva, con una polifonía, no con una voz única, con una diversidad de temas, diversidad de enfoques, diversidad de lugares, y también con la rigurosidad que debía acompañar un trabajo de esta naturaleza. El resultado es contundente, más de 3,5 kilos, pesa la edición papel, y está disponible en formato PDF para ser descargado libremente en la página de la Comisión 300 años de la Intendencia de Montevideo. Entonces, ahora lo que les voy a proponer, porque no puedo presentar el libro y porque además a lo largo de la jornada va a haber presentaciones específicas de contribuciones a este libro, lo que les voy a proponer es detenernos en un lugar de Montevideo, un lugar icónico de Montevideo, tan icónico que le da el nombre a la ciudad, que es el Cerro de Montevideo. El libro se puede leer siguiendo los trayectos, o sea, la lectura lineal a partir del índice, o el libro se puede leer buscando las distintas miradas sobre determinados lugares y por lo tanto recorriendo las imágenes. Muy rápidamente, y porque esto es más bien una invitación a descargar el libro y recorrer sus páginas, vamos a presentar algunas visiones que trae el libro sobre Montevideo. Algunas que fueron hechas, como la que estamos viendo, hechas especialmente para el libro. El autor de la contribución, Guillermo Escarlato, bueno, se comunica con Javier Raje, que tiene ya experiencia en el dibujo de la flora principalmente, y toma un texto
un texto de Pero López de Sousa que acompañó la expedición que comandaba su hermano hacia 1531 y describe un lugar que es un paraíso, que el ganado, o sea, la cantidad de, digamos, venados es superior a la cantidad de ovinos que puede ver en Portugal. Destaca la presencia, llama avestruces, pero bueno, de ñandúes llamamos nosotros, y la gran forestación del lugar. Esta imagen, ¿no? Es decir, una imagen de flora y fauna, debería acompañarse también por personas que habitaban el lugar, digamos, no están descritas en la cueva. La siguiente imagen es una imagen que utiliza Juan Pedro Urruzola en su contribución para mostrar, bueno, lo que era la bahía en momentos en que se le está pidiendo al gobernador de Buenos Aires que establezca allí una población. Este mapa es de 1719 y, como ustedes ven, aparece allí el cerro de Montevideo, representado como uno de los cierres defensivos para la bahía. La siguiente, que forma parte de la contribución del municipio A, refiere a la fortaleza del cerro. Una fortaleza que es uno de los primeros sitios declarados monumento nacional, patrimonio nacional, en 1931. No había ley que protegiera el patrimonio en el país, pero se encuentra necesario el preservar ese lugar. Un lugar que en realidad es bastante tardío respecto a la fundación de Montevideo. La siguiente, que también forma parte en el libro de la contribución de Juan Pedro Urruzola, pero que forma parte también del fascículo 2 de Nuestra Tierra, de Fernando Pelle y Lucía Rodríguez Arrillaga, está mostrando un plano y a mediados de la década de 1860. Y lo que interesa mostrar de ese plano es que, bueno, ese cerro de Montevideo tiene la proyección de una población. Siempre tenemos que tener el cuidado de no pensar que el amanzanamiento es equivalente a casas, edificios construidos en ese lugar. Y si seguimos en el siglo XIX, tratando de ver el cerro no como protagonista, sino el cerro en segundo plano, bueno, tenemos durante el sitio grande, en la contribución de Clara Onsander, una acuarela de Frank Vincent. Este acuarelista va a pintar el Montevideo de la Defensa, el Montevideo del Cerrito y también Paysandú y otros lugares en distintas recorridas, ¿no? Esta línea de fortificación está más o menos para que se ubique a la altura de la calle Ejido, pero es el cerro de Montevideo con su fortaleza, ¿no? Lo que aparece allí destacado. La siguiente pertenece a la contribución de Julio Choco, Omar de Feo, Margarita González Rodríguez Villamil y Yamadú Marín, que desde distintas disciplinas y actividades se pusieron al hombro la idea de representar el papel de la pesca, y la pesca artesanal concretamente en Montevideo. Y allí, bueno, allí están en la costa del cerro, en una fotografía impresa en formato postal, mostrando el uso de las redes en ese lugar. La siguiente ya nos ubica en otra clave, la clave,
digamos, de lucha social, de organización sindical del Cerro, es la contribución de Rodolfo Porrini, y allí, esto es el local de la FOICA, y ahí incluso se está haciendo una conmemoración. O sea, me parecía interesante poner la foto de una conmemoración dentro del libro de conmemoraciones. La siguiente es otra movilización, en este caso es la contribución de Magdalena Broquetas, y es una conmemoración rumbo al 1 de mayo de 1984. Es cierto que el 1 de mayo del 83, del año anterior, había marcado como la recuperación del espacio público para el festejo y la lucha que acompaña al 1 de mayo durante la dictadura civil-militar, pero acá entonces hay una movilización barrial en esa tradición de lucha sindical y organización del Cerro. Otra imagen de la contribución del municipio A muestra el Cerro como un sitio de memoria, el memorial de los detenidos desaparecidos. Y para terminar, dos imágenes más. Una, porque también queríamos homenajear a Cristina Morán, y esta es la primera transmisión en color en 1981 por parte de Canal 10, y es interesante que, bueno, en esa primera transmisión se escoge un lugar desde donde mostrar, y el lugar es el Cerro. Y para, digamos, ir cerrando este recorrido, en realidad dije dos, pero eran tres, tenemos las actividades universitarias en el Cerro, el programa APEX, que es un programa de extensión cultural de la Universidad de la República, en la contribución de Agustín Cano. Y, perdón, no había dicho que la imagen de Cristina Morán es en la contribución de Mónica Marona, que trabaja sobre los medios de comunicación. Y ahora sí, para cerrar, tenemos una foto artística que forma parte de la contribución de Mauricio Ubal, que nos está mostrando, ¿no?, en esta mirada desde la escollera el cerro detrás. Pero este es uno de los tantos recorridos que el libro tiene, y hay otras imágenes del cerro, pero como los autores van a hacer sus presentaciones, preferí sacarlas para no repetirnos, digamos, en imágenes. Pero la idea del libro es recorrer Montevideo ayer y hoy desde distintas, insisto, desde distintas formas de aproximación, porque aquí intervienen personas que forman parte de la ciencia, que forman parte de las artes, de la comunicación, de los movimientos sociales, de las instituciones, organizaciones, los municipios, dependencias municipales y demás. O sea que es una invitación a descargar el libro y a recorrerlo con tranquilidad. Y si lo tienen en papel, en una mesa, porque ya les digo que no es un libro de bolsillo precisamente. Y en esta segunda parte, ahora vamos a la diapositiva siguiente, en esta segunda parte nosotros queremos presentarles algunos de los problemas, algunas de las preguntas, algunos de los recorridos que transitamos para realizar este fascículo que se titula Montevideo de marca fronteriza a capital de un estado. Y allí les estamos poniendo como imagen primera la cara de Zabala en el monumento a Zabala, porque yo no sé ustedes, pero a mí me costaba mucho darme cuenta, o sea, de los rasgos fisonómicos de Zabala, sobre todo con la controversia acerca de que la figura más conocida que nosotros tenemos de Zabala
Ya Orestes Araújo hacia 1912 había señalado que en realidad era una inspiración en los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, ¿no? Entonces, a ver, estos españoles que habían ganado el concurso, bueno, ¿qué cara le ponían? En el fascículo recorremos otras caras y ustedes, no lo voy a presentar acá, pero ustedes van a ver las diferencias entre las distintas representaciones. La de Contrucci, que es la que todos más o menos conocemos a partir de los caramelos Zavala, es de la década de 1870, y después va a haber una nueva elaboración de la figura de Zavala por parte de Diógenes Séquet en ocasión de los festejos, otras conmemoraciones, en este caso de la llegada de Colón a América, porque se entendió en 1892 que así como se celebraba a Colón, se tenía que celebrar también a Zavala. Había un proyecto de construcción de monumento aprobado en la década de 1880, pero va a ser recién inaugurado en 1930. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos? No todas, porque sería demasiado tiempo, pero ustedes saben que yo hace un tiempo vengo trabajando sobre soberanía y territorio. Vengo trabajando sobre buscar en la delimitación geográfica, elementos que no, caigan en la visión de ese nacionalismo metodológico que donde lee Banda Oriental, interpreta Banda Oriental del Uruguay, o cuando habla de Montevideo lo circunscribe a lo que es el departamento hoy en día y demás. Entonces allí, nosotros nos planteamos, primero que nada, tratar de leer, de acceder a toda la vastísima producción que hay. O sea, el fascículo lo señala, se nutre de un conocimiento ya construido. Y en todo caso, hace algunas preguntas o de repente algunas búsquedas para contestar preguntas que surgen a partir de la lectura de esa bibliografía. Una de las primeras, y entonces vinculado a esto de la representación del lugar, es entrar a ver también, porque si se representa el lugar quiere decir que hay gente que pasa por el lugar, o algún cartógrafo que recibe la noticia de que viajó y que pasó por ese lugar, ¿no? Va por ahí un poco. Entonces, entrar a ver la presencia de Montevideo en la cartografía. Y esa presencia de Montevideo en la cartografía como un indicio de los viajes de portugueses, de españoles, de holandeses, de franceses, de ingleses en la zona. O sea, pensar que Montevideo, pese a que no existe, o sea, pese a que no hay un centro poblado, en realidad Montevideo es un lugar concurrido. Concurrido porque hay poblaciones indígenas que por allí vivían, concurrido porque hay arribadas de embarcaciones a esa zona. Entonces, en el fascículo, yo no voy a presentar todas las imágenes que aparecen, pero en el fascículo tratamos de poner ejemplos. El primero es el de Monte San Ovidio en la cartografía portuguesa, que esta representación es del siglo XVI, pero que nos muestra, y es importante lo de San Ovidio, porque tiene que ver con un santo que protege los navegantes y que tiene una veneración especial en Portugal. Después buscamos también en la cartografía holandesa
y allí aparece ese nombre de Monte Ceredo. Y ya le llamo la atención en este plano para que vean que en realidad los planos también buscan un ordenamiento cultural y ven que aparecen poblaciones indígenas que están ubicadas en una determinada geografía. En la siguiente es española, la siguiente corresponde a 1683 y se manda a hacer precisamente entre la fundación de Colonia del Sacramento, la desocupación, la vuelta a ocupación, y allí la idea es Montevideo, ¿no? De ese monte San Ovidio al Montevideo, que no sabemos si tiene que ver con el Montevidi que en el viaje de Magallanes se había establecido. Y la última es Montevideo, no me pidan que lo pronuncie digamos en inglés, pero este es un mapa publicado en Londres, y allí, así como les había llamado la atención cuando había una mención a Charles en el plano de los holandeses, que es del siglo XVIII, me parece interesante, de la década del 70, me parece interesante porque muestra a los minuanes que van a tener una participación activa en la fundación de Montevideo. Entonces, esta representación de Montevideo en la cartografía, de un Montevideo que no existe como centro poblado, de un Montevideo que ya se ha conformado como centro poblado, nos permite, avanzar sobre las distintas expediciones de distintas banderas que recorrían el territorio, y eso a su vez nos permite adentrarnos en los vínculos con las poblaciones que existían en ese lugar, los intercambios, el poder ver que no son solamente los portugueses en Colonia que están explotando los ganados en el territorio, los vínculos, entonces decíamos, entre distintas banderas, que no es que lleguen, arriben y se vayan, porque Fouillé, por ejemplo, que está arribando a comienzos del siglo XVIII, dice que hasta cultivó lechuga, rabanito, para ponerle un poco de, dieta vegetal a una dieta cárnica que hasta lo llegaba a hartar. O sea, no es que paran y pasan, ¿no? Tenemos que pensar que el Río de la Plata juega un papel estratégico en la salida del metal precioso de Potosí, ¿no? Si ese eje entre Potosí y Río de la Plata que se está planteando. Otro problema que tenía, este problema y uno más, y con eso termino, pero otro problema que tenía Montevideo, y sobre todo cuando este local, sobre fines de la década de 1950, es recuperado como sitio histórico, como sede del Museo Histórico Municipal, otro problema que tenía Montevideo es que no tenía imágenes, porque nadie había retratado los orígenes de Montevideo. Y entonces el Consejo Departamental de Montevideo, que es como la intendencia de ahora, o sea, el Poder Ejecutivo Departamental, convocó a 3 concursos. Es interesante que los concursos eran cerrados a artistas nacionales, y los concursos dialogaban con lo que se había planteado como fechas del bicentenario en 1926, porque había un concurso para 5 puntos, perfecto, el desembarco de las familias, un concurso para el reparto de solares y un concurso para la instalación del cabildo. Porque el 20 de enero de 1724, pese a que estaba estampado en piedra en el basamento del monumento a Zavala, no era incorporado dentro de las fechas a recordar, por lo menos en estos concursos. Y allí, ya que tengo poco tiempo, lo vamos a pasar rápido. Allí
se va a empezar a imaginar la fundación, digamos, la llegada de las familias, el reparto de solares y la instalación del primer cabildo. Pero a mí me interesa, por ejemplo, anda a la anterior, por favor. Lo que me interesa, y la anterior, o sea, nosotros estamos viendo el desembarco de las familias. La siguiente es el detalle del desembarco de las familias. Y entonces allí, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay unos que van a ser primeros pobladores, que hay otros que no van a tener los privilegios de primeros pobladores, pero que también formaron parte de esa población. Estamos viendo, ahora en la siguiente, lo que estamos viendo es la presencia de estos indios guaraní que, bueno, van a estar no solamente para construir las murallas, sino también para apoyar con los cortes de leña, para apoyar con la construcción de las edificaciones a las familias. Entonces, estamos viendo que no podemos quedarnos en las familias fundadoras, sino que tenemos que ver a esa población. Y la siguiente tiene a la izquierda un detalle del premio que obtuvo el segundo premio, del segundo concurso, que era sobre el reparto de solares. Y allí es interesante que aparece, en primer plano, figuras que uno podría asociar con afrodescendientes. ¿Por qué digo es interesante? Porque la memoria que se le dio a los artistas decía nada de negros. O sea, como que no hubiera habido en Montevideo, pese a los buques negreros que habían participado en el desalojo de los portugueses y transportes de tropas, pese a los esclavos que tenía Jorge Burgos, que es uno de los primeros pobladores, pese a lo que pedía Alzheimer, que se le rebajara el impuesto para poder traer esclavos de personas esclavizadas de Brasil. Bueno, nada de negro, pero aparecen. Y lo otro es una imagen de la excavación y reconstrucción del muro del caserío de Filipinas, o caserío de los negros, o casa de los negros, en la zona de Capullo. La siguiente voy muy rápido porque es solamente para mostrarles que también nos dedicamos a buscar las banderas y en ese caso estamos presentando un fragmento de la bandera tomada en Montevideo en 1807, que la contrastamos con el pendón real que tiene las banderas abatidas de los ingleses, ¿no? Por ahí, pero no tengo tiempo de detenerme en esto, así que voy a detenerme en la parte final, que tiene que ver con un problema no resuelto. O sea, a mí me parecía interesante terminar esto señalando que no todas las preguntas se pudieron responder. Si pasamos simplemente para que las vean las imágenes, esta porque está acompañando el relato de una viajera. Me interesaba que hubiera no solamente los relatos de viajeros masculinos, sino también de Rose de Freycinet, la esposa de Freycinet, que tuvo que subir vestida de varón al barco porque no podían subir mujeres, y se considera que es la primera francesa que dio la vuelta al mundo. Y está en Montevideo y hace sus relatos sobre Montevideo. Pero decía que me quería detener, la imagen no es de ella, la imagen es de Essex Vidal. Pero me quería detener en un problema no resuelto. Y con esto trato de terminar, porque como no se resolvió, puedo terminar en cualquier momento. No, por eso, no vamos a tener la conclusión. Algo que podía ser relativamente, como algo que puede ser relativamente sencillo, se transforma en un problema cuando uno quiere, dar un dato exacto. Cuando digo que no se puede resolver, es porque no pudimos llegar, por María Fernanda Morales, la cartógrafa que colaboró en esto, no pudimos llegar a determinar los límites
que en 1816, que es cuando se considera que se crea el departamento de Montevideo, ¿no? Ese bando del Cabildo ratificado por Artigas, que dice Montevideo, la ciudad, sus extramuros hasta la línea de Peñarol. Un renglón para definir el departamento de Montevideo. Hasta ese momento, la gente que había trabajado con mucha dedicación asimilaba la línea de Peñarol a la línea de Propios, como que terminaba Propios y a partir de ahí venía la línea de Peñarol. Y a nosotros nos parecía extraño que si era la línea de Propios, ¿por qué no poner la línea de Propios? Y poner la línea de Peñarol. Y entonces ahí empezamos a indagar. Y empezamos a ver que el gobierno artiguista de 1815 y 16 había 6 cuarteles de extramuros. Y los cuarteles de extramuros llegaban a Manga, llegaban a Toledo, llegaban al Miguelete por fuera de la línea de Propios. Por otro lado encontrábamos la capilla de Peñarol, una capilla que desde 1784 era incluso una viceparroquia. Entonces, ¿por qué si hay tantos topónimos vinculados a Peñarol, la línea tenía que ser la de Propios? Bueno, tratamos de conseguir los límites de los cuarteles, no los pudimos conseguir en esta oportunidad, pero es algo que seguiremos trabajando, porque nos parece necesario el definir con mayor precisión lo que fue la, comillas, primera creación del departamento de Montevideo. Sin embargo, avanzamos en otras cosas. Avanzamos, por ejemplo, en otra línea que Montevideo tenía, la llamada, la que está ahí con, pasa a la siguiente, y ahora a la siguiente, ahí va. La línea que ustedes tienen en rojo, esa línea punteada que llega hasta Santa Lucía, hasta la desembocadura de Santa Lucía, es una línea proyectada por los portugueses, que no sabíamos si era proyectada o era concretada, y fuimos a planos de topografía y nos encontramos con que llamada Zanja Reyuna por Isidoro de María aparece en distintos planos de topografía, es decir, efectivamente se llegó a hacer esa zanja en Montevideo que perduró en la cartografía durante parte del siglo XIX. Y lo otro que nos parece interesante mencionar es que cuando en 1835 efectivamente se establecen los límites de Montevideo, se da la discusión de cuáles son los límites. Y ahí el tema de la guerra, de la permanencia de la guerra, de los sitios reiterados que se habían hecho en la ciudad de Montevideo, fueron pautando que Montevideo ensanchaba o retrocedía su jurisdicción. Y cuando digo su jurisdicción me refiero a la justicia, a la administración civil, a la policía, ¿no? Es decir, al orden, aumentaba o retrocedía al calor de la guerra. Por ejemplo, el sitio, ¿no? en 1817, que se prolonga hasta el 20, lo que va a decir, digamos, en la Cámara una persona es que, de acuerdo a sus testimonios, cuando se sitió Montevideo, bueno, el espacio que ocupaban las fuerzas sitiadoras pasaba a Canelones. Cuando en el 2021 se asienta Montevideo sobre el conjunto del territorio, Montevideo le saca Canelones y recupera su espacio, pero después viene en 1825. Y por eso es que en 1830, 31, 32, 33, cuando está empezando Montevideo a ser capital de un estado, ahí se va a decir que los límites de Montevideo están llegando a la altura del Miguelete, que el cerro no forma parte del departamento y que los vecinos de Toledo, de Manga, no pueden venir a hacer sus pleitos y sus negocios a Montevideo porque están
en el lugar alejado. Y luego de una investigación llegan a la conclusión de que no hay referencias, y la Comisión de Topografía fija estos límites en una documentación que tampoco hemos podido conseguir al día de hoy. O sea, cuáles fueron los fundamentos de la Comisión de Topografía para llegar a los límites de 1835. Pero lo cierto es que la guerra, y por eso estaban las banderas, por eso estaba, que lo pasamos muy por arriba, la representación de la batalla del Cerro, donde Oribe está, digamos, exaltando a un brasileño. Bueno, esa presencia de la guerra también en la soberanía territorial del departamento de Montevideo. Me pasé mucho, pero les pido. Fue tiempo bien empleado. Muchas gracias, Ana. Tengo algunas cositas para darte. La dirección del Cabildo quiere regalarte esto. Y la Asociación de Profesores quiere regalarte esto. Muchas gracias. Y muchas gracias. ¿Y puedo mostrar? Por supuesto, esta es la obligación. Esto es mi obligación de mostrar. Entonces, este hermoso catálogo que lo había visto en el libro. Uy, me encanta. Un cuadernito para que me acompañe en mis investigaciones cuando encuentre finalmente los límites de los distintos departamentos y digamos, el certificado precioso con el cuadro de Amézaga, de Eduardo Amézaga, del desembarco de las familias en 1726. No se pueden ver los detalles que tú señalabas. Donde se pueden ver los detalles, yo les invitaba a... Muchas gracias. Bueno, hacemos un minuto de pausa y seguimos con esta actividad.